Los tambores llaman fuerte, es momento de empezar. Emprendamos ya, JC, ¿sabías? Bambú es comunidad. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre la información sobre ese gran continente que es África. Estamos hoy con un gran invitado. Yo mismo estoy aquí, pero voy a aprender muchísimas cosas hoy. Agus, antes de empezar, amigo, te quería decir que muchísimas gracias por venir. Gracias por aceptar de participar a este podcast. Gracias por todo. Bueno, nada, gracias por invitarme, obviamente. Siempre me gusta poder compartir un poco mi experiencia, dar a conocer por lo menos mi opinión sobre África, sobre el viaje, sobre las cosas que vi y viví. Así que nada, siempre contento de compartir toda esta información. Gracias. Nos van a enseñar muchas cosas sobre tu viaje que has hecho, que es un gran viaje. Pero antes de empezar, me gustaría que te presentara un poco sobre delante de la cámara. ¿Quién eres? Queremos saber quién eres. Bueno, mi nombre es Agustín, soy de Buenos Aires, Argentina. Hace ya 8 años que estoy acá en Barcelona. Okay. Tengo 36 años. Siempre me gustó viajar, siempre estuve bastante abierto a conocer gente, a conocer culturas, a vivir cosas nuevas y diferentes. Y yo creo que todo esto hizo que me anime como decías, a viajar por África. En mi caso fue en moto. Okay. Empecé el viaje el primer día de octubre, 4 de octubre 2024. El plan era hacer un viaje por un año, por un tema de, bueno, que tenía cierto budget, cierto presupuesto. Vale. Y calculé que el dinero que tenía iba a ser para un año. Así que, bueno, como digo, toda esta experiencia previa de haber viajado en otros lugares, otros continentes, me ayudó a animarme y tomar la decisión de hacer este viaje. ¿Y no has decidido de hacer este viaje por Europa? ¿Y por qué has decidido de hacer este viaje en África? Bueno, primero yo ya había viajado en varios países, ya viajé bastante por Europa, estuve en Asia Central, en Pakistán, en China, Kirguistán, Azerbaiyán, Mauritania, había estado anteriormente. Entonces, bueno, toda la suma de viajar por todos estos lugares, tener cierta experiencia, de haber estado en otras culturas, con otros idiomas, con otras religiones, me ayudó a que tome la decisión y a animarme, ¿no? Porque yo siempre digo, para viajar a África, si es la primera vez que vas de viaje, no te lo recomiendo porque es todo muy intenso, son cosas muy diferentes. El idioma también, la comunicación suele ser no un problema, pero una barrera, porque muchos lugares tienen su idioma local, dependiendo de la tribu, la región del país, etc. Entonces, yo creo que para hacer un viaje a África conviene decir la experiencia previa en viajes. Okay. Y bueno, eso, ¿no? A mí, como digo, siempre me gustó la aventura y consideraba que en África podía encontrar la aventura verdadera y conectar con la gente, ver culturas, por más que no pueda hablar, pero bueno, observarlas por lo menos, cómo hacen las cosas, cómo viven, de qué viven, qué les gusta, qué no les gusta, y consideraba que África era un continente muy rico en ese sentido, culturalmente, con un montón de países, en los que poco sabemos o poca información tenemos. Entonces sabía que bueno, todo me iba a sorprender y que iba a terminar aprendiendo muchas cosas. ¿Sabes? Cuando me preguntaste en qué idea ha surgido de hacer este proyecto, te estaba explicando esto un poco, que se conoce un poco el continente, porque muchas veces cuando hablan de África, muchas veces ya piensan en esa parte negativa, ¿no? No vayas, te van a hacer daño o vas a tener un problema. ¿Tuviste algún problema durante esos viajes que has hecho? No, mira, yo también siempre comento cuando alguien me pregunta sobre África y los riesgos y demás. Yo la verdad que siempre me sentí muy seguro. Una gente muy buena, que es lo que yo quiero recalcar siempre. Es gente que, por lo menos lo que yo vi, que estuve en 25 países más o menos. Wow. Vi muchas realidades, muchas situaciones que no tiene muy poco o tiene nada a comparación de lo que tenemos en esta parte del mundo, pero siempre la gente me respetó, me trató muy bien, fue muy hospitalaria y siempre muy educados y con buena intención. Es verdad que hay ciertas regiones de ciertos países que son peligrosos, como puede ser cualquier parte del mundo. Total. No sé, norte de Nigeria, hay grupos extremistas, en Mali, Burkina, Níger también.
en Camerún cierta región también, pero bueno, eso como en muchas partes del mundo, bueno, yo siendo Argentina, siendo ciertas partes de Buenos Aires, puede ser que te pase algo, pues es una zona de riesgo, pero la mayoría de las regiones de los países son muy seguras y la gente siempre te va a cuidar o va a estar atenta a que uno se sienta bien, esté cómodo y te van a ayudar si uno necesita algo. Claro. Y sabes que mi objetivo de este podcast es algún día ir a visitar esos países también. ¿Has visitado tú 25 países? Sí, creo con 25, 26 países. Madre mía. Sí, fue un año de viaje, fueron 50.000 kilómetros. Wow. Así que sí, algunos países lo pasé un poco más rápido, otros un poco más lento, pero bueno, obviamente que si yo quería visitar todos los países mucho tiempo, necesitaba mucho más tiempo, por lo tanto necesitaba mucho más dinero, que no lo tenía, pero creo que por lo menos puedo dar una opinión más o menos sólida y concisa de lo que fue mi experiencia por África. Y lo que yo siempre trataba de hacer también era hablar con la gente, tratar de conectar con ellos, por más que muchas veces yo no hablaba el idioma local, pero bueno, hacía todo el esfuerzo y lo que más me llevo de la experiencia esta es eso, ¿no? El contacto con la gente y la humanidad que tiene el pueblo africano. Total. Hablando de la experiencia, yo no sé si tú elegirás en esos 25 países algo que has podido aprender de ahí. ¿Qué has podido aprender de la cultura? Sí, bueno, lo que yo siempre digo también es lo que a mí más me gustó o más me llamó la atención del viaje a África es la alegría que tiene la gente y la energía que tiene la gente, porque es increíble. Yo ya con este viaje viajé como casi por 60 países del mundo y nunca vi esa alegría o esa energía en ninguna otra parte del mundo que sí la vi en África. Es verdad que cada país tiene sus cosas diferentes, pero yo creo que lo que tiene en común el africano, esta es mi opinión, es mi experiencia, es eso, ¿no? La sonrisa y la energía con la que hacen todo, para bailar, para cantar, para hacer todo con mucha energía y vivir en el presente de una manera que acá no se vive así. Entonces eso es lo que a mí más me llamó la atención y lo que más me gustó. Vale, aquí ¿no? Lo que decía que no solo hablamos aquí las cosas positivas de lo que ha aprendido ahí, sino también las cosas negativas. Vamos a empezar también a las cosas positivas. No te diría de las cosas positivas de estos 25 países, pero algo positivo que puedes, ¿no? coger de cada uno de ahí. No, por eso, lo positivo es que la gente, por lo menos toda la gente, inclusive que a mí lo que más me gustaba era estar en las zonas más rurales. Las capitales son bastante caóticas, bueno, vos sabrás mejor que nadie. Todas las capitales africanas son muy caóticas porque mucha moto, mucha gente, mucho ruido, no hay orden. Está bueno, pero a mí lo que más me gustaba era estar en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, zonas más rurales, donde ahí yo creo que uno podía ver más la esencia de la gente y ver cómo trabajan y cómo hacen las cosas. Y como digo, siempre todo el mundo fue muy bueno, a pesar de muchos de ellos no tener nada, porque no tenían nada. Siempre se acercaban de una manera muy natural. Tenía esa cercanía. Y muy humana, y siempre me preguntaban y querían saber de mí, y yo quería saber de ellos, y nunca en ningún momento sentí que querían hacerme algún daño. En estos 50.000 kilómetros, que es un montón, y estuve muy expuesto. Para ir en moto también uno va mucho más expuesto que si va a hacer un auto o en algún otro vehículo. Entonces eso es lo que yo siempre resalto como algo muy positivo, esa humanidad que tenía la gente, que era muy buena. ¿Y negativos también? Bueno, negativos que a veces también te ven como blanco y ya ahí lo relacionan primero como Europa, con dinero obviamente, y siempre te van a querer pedir algo. No todo el mundo, eso recalco, pero mucha gente me ha pasado, por ejemplo, creo que estaba en Camerún, iba con mi moto y uno me paró al lado y quería que yo le regale el casco de la moto. ¿Y entonces cómo pasa? Y yo decía, no, pero yo te digo que sigo yo. ¿Cómo sigo yo? ¿Cómo voy a ir yo en Filadelfia? Pero bueno, si uno le explicaba esto, le decía que no, y bueno, no pasa nada. Y todo bien la relación, no es que se pone intensos o pesados. Pero bueno, eso lo saco como algo negativo. Positivo, algo negativo.
Pero bueno, después ya te acostumbras a que te van a ver como blanco o a veces también te ven como blanco y te suben el precio. Claro. Total, si es de 50 te suben el precio de 100, por ejemplo. Pero bueno, eso pues ya con la experiencia y ya con varios meses de África, ya sabía que eso podía pasar. Y uno sube el precio y después le peleas un poco el precio y te lo bajan. Vale. Pero bueno, tampoco es algo tan negativo, o sea, pasa en muchas partes. En Sudamérica también pasa eso cuando viene un europeo o un norteamericano, o en Asia también. Ya le cambian directamente el precio, sube el precio. Y nada, te quería también, estos 25 países, ¿me podrías decir qué, 5 países de los 25 que más te gustó? Mira, yo como te dije, en Guinea no estuve porque fui de Senegal a Malí y de Malí a Costa de Marfil, entonces no pasé por todos Guinea. Lástima, me hubiera encantado que pasara también de Guinea, pero... Ya en el próximo viaje pasaré por Guinea. Genial. Lo que más me gustó, bueno, Angola fue uno que me gustó mucho. Vale. Bueno, primero porque ahí hablan portugués y yo el portugués me defino bastante bien. El resto de África del Oeste, África Central, la mayoría hablan francés, salvo algún otro país, como Nigeria, Ghana o Guinea, Guinea-Bissau. Entonces yo no me podía comunicar porque no hablo francés. Angola me gustó, Malí me gustó mucho también, Malawi me gustó mucho, Mozambique también me gustó. Y Kenia me gustó porque bueno, pude visitar unas tribus en el norte de Kenia y eso también me quedó muy marcado. Pero yo siempre digo, la mayor aventura de toda África creo que está en West África o Central África, porque ahí es toda una aventura increíble. No sé cómo describirlo, uno ve ahí no lo ves en otra parte del mundo. Todo te sorprende, entonces, y aparte hay menos turístico. Entonces yo creo que también la interacción con la gente está buena ahí, pero bueno, en mi caso, como yo no hablaba francés, no podía tener esa conexión, mientras que el resto de Sudáfrica o East África, no yo hablan inglés. Ya podías comunicar. Entonces yo me podía comunicar mejor con ellos. Vale. ¿Y recomendarías a la gente de ir a visitar? Sí, yo ahora después de haber hecho este viaje, haberlo vivido con mis ojos y en persona, así que ahora a todo el viajero que le gusta un poco la aventura y la adrenalina, porque si no te gusta ese tipo de viajes no te lo recomiendo, porque probablemente vas a pasar no muy bien, porque bueno, el confort de viajar no es como viajar en Estados Unidos o en Europa, la comida también es distinta, entonces no hay muchas opciones. Claro. Especialmente cuando estás en zonas rurales que hay capaz que rice and beans o muy pocas opciones. Pero sí, si uno quiere ver culturas, quiere ver tribus, distintos idiomas, cómo se manejan de una forma muy distinta a lo que uno está acostumbrado, yo creo que África es el lugar para ir. Hay todavía mucho por desarrollar ahí, mucho por hacer, por ver. Mismo también, si te gustan los animales, los safaris, hay un montón en el sur y este de África. Hay unas playas increíbles también, los bosques. Y hay muchos lugares que no están explotados turísticamente, entonces uno puede ver más la gente en su esencia pura. Hay otros lugares como el sudeste asiático, por ejemplo, que tienen lugares muy bonitos, pero hay tantos turistas que ya la gente modifica un poco su forma de hacer las cosas para adaptarse al turista, y en muchas partes de África todavía no pasa eso, entonces sí, aconsejo ir. Muchas gracias. ¿Y algo que marcará a un turista o una turista cuando vaya ahí? Sí, a ver, al principio yo creo que uno se inhibe mucho, estás un poco tímido porque estás viendo una realidad totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Todos muy distintos, como experiencia. A mí, por ejemplo, me tardó como un mes y medio en sentirme cómodo y relajado, porque al principio te sentí muy observado. Porque como te contaba antes, en muchos pueblos donde yo estuve, en Congo, en Camerún, o en Angola, había niños que nunca habían visto un blanco, entonces te veían blanco. Se sorprendía. Yo no entendía por qué pasaba, y era porque nunca había habido un turista por esa zona, entonces era todo muy distinto. La simpleza de la gente, la bondad y la alegría y la energía que tiene. Eso para mí es lo más potente que tiene África. Totalmente. Y ya te preguntaría también, si estuvieras ahora mismo en algún país de esos 25, digamos, llegas a un país en concreto, pensaste en un país concreto ahora mismo, ¿qué harás ahí ahora mismo? Lo primero de todo.
llegas ahora? Bueno, no, a mí me gusta mucho hablar con la gente o ver a la gente, observar. Vale. A mí yo había ciertos lugares que capaz que era un pueblo, que no Sí. pasaba nada. A mí me gustaba sentarme Y escuchar, ver cómo pasaba la gente, escucharlos, por más que muchas veces no entendía el idioma, porque pasó que muchos países tienen muchos idiomas dentro del país. Sí, sí. Probablemente sea lo mismo en Guinea. En Guinea, claro, Bueno, sí. Pero me acuerdo, creo que ya mismo en Sudáfrica hay 11 idiomas oficiales. Sí. Y no oficiales hay un montón. Ya. En Zambia había como, no sé si 70 idiomas. Yo más de 33 en mi país. O más de 10 idiomas. Entonces todo muy complejo Sí. y ahí nadie sabe todas Ya. las cosas. O sea, vos capaz que o la gente sabe, bueno, en Guinea habla francés y ya está, pero hay un montón de idiomas antes que eso, que el francés. Entonces, bueno, a mí me gustaba eso, sentarme y ver a la gente pasar, ver Sí. cómo hacía las cosas, escuchar su idioma. Eso para mí era lo más bonito e interesante. Vamos a volver un poco aquí en Barcelona, donde estamos viviendo. Lo que estaba detrás de la cámara decía, ¿no? Lo prejuicio y racismo que, bueno, vivimos aquí nosotros. Yo te preguntaría qué opina de esto después de tantos viajes que hiciste allí y que la visión que viviste allí, cómo te trataban y tal. Y luego, ¿no? Mucha gente negra están viviendo aquí, están sufriendo el racismo y los prejuicios. Yo te preguntaría también qué opinas de esto. Sí, a ver, yo honestamente antes del viaje tenía ciertos prejuicios, ciertos miedos. Obviamente era un prejuicio muy fuerte, Ya. si no lo hubiese ido a África. Ya. Tengo prejuicios muy marcados. Uno no vas a exponerte a cruzar un continente, pero sí tenía ciertos miedos, obviamente, porque por la desinformación, Ya. pues la desinformación te lleva a tener miedos o a crear prejuicios, pues está bueno lo que tú haces de tratar de informar a la gente de qué pasa en África, qué hay en África, cómo es la gente en África, cómo es la cultura africana. Ya. Y nada, obviamente después de haber estado ahí, yo le tengo mucho afecto y sé la energía y sé lo sufrido que vive la gente o gran parte de la población africana, porque es muy complicado. Sí. Son todos, según mi percepción, Sí. lo que yo vi y experimenté, son todos países muy nuevos. La mayoría de ellos tienen 60 años de que se independizaron. Sufrieron mucho después de que la ex colonia, ya sea Francia, Inglaterra, o Portugal, o España, o lo que fuera, dejaron los países. Y bueno, y África creo yo que está en un proceso de crecimiento. va a estar creciendo, en algún momento va a ser una potencia porque tiene un montón de recursos y cosas. No es fácil, pero bueno, ahora está en una transición que hace que sea muy complejo todo y viven realmente de una manera que es muy sufrida. Me hacía sentir mal a veces porque yo sé el esfuerzo que ponía la gente. Y a pesar de todo esto, la gente sigue siendo muy buena y trabajadora y muy optimista y positiva. Entonces eso era increíble de ver. Pero no, es muy triste obviamente que la gente, que el africano que viene acá se sienta así discriminado. Yo creo que también por eso está bueno informar y que la gente entienda un poco de las condiciones que la gente vive en su país y por eso se mueve. Se mueren ya. Porque si no, yo creo que no se mudaría, a nadie le gusta dejar su país. A mí me pasó lo mismo siendo de Argentina, como que Argentina no está en la misma situación que África. Está un poco más desarrollado, pero bueno, nosotros también nos independizamos hace más de 200 años. Vale. Es un país más antiguo. Pero bueno, a nadie le gusta mudarse, se muda porque realmente tiene la necesidad. Más de África hasta acá, entonces bueno, es muy triste que el pueblo africano sufra esa discriminación o ese prejuicio. Pero bueno, de a poco cuando vos también empiezas a ayudar a la gente a que tome conciencia de cómo es la situación allá y por qué se vienen, y yo creo que va a ayudar también a entender la situación. Y la gente abra la cabeza y no tenga estos prejuicios. Totalmente. Es una situación que muchas veces se vive aquí y ¿no? Un joven que llega y directamente sufre racismo, por ejemplo, es como le afecta. No esperaba, porque él, ¿no? Es lo que has dicho, ¿no? Quizás lo que quiere vivir ahí no le está consiguiendo, quiere cambiar, como lo mismo que hace algunos españoles que van en otros países también para buscar otra condición de vida. Y espero que la gente, ¿no? Esa gente puedan cambiar esas mentalidades, entender ¿no? también la situación, ¿no? Porque tú no sabes por qué esa persona se ha migrado para venir aquí. ¿Por qué los que no saben de África son los que más hablan mal de África? Sí, yo creo que es eso, el desconocimiento, la desinformación hace que uno se genere su propia película, su propia idea sobre ciertas cosas, que no solo pasa
con África, o sea, en muchos lugares de Sudamérica, yo siendo argentino también, la desinformación genera esa ignorancia, Claro. me parece a mí. Pero bueno, depende esto de las redes sociales, de la gente que comunique el mensaje correcto y de la manera correcta para que esta ignorancia se vaya eliminando poco a poco. Y ahí el prejuicio se va a cambiar y la sociedad a poquito va a ir cambiando. Totalmente. Que cuando se hablan directamente ya se lo toman como algo totalmente negativo, ¿no? La mayoría de veces enseñan solamente esa parte negativa también. Sí, Te dicen, pero hay cosas también positivas, puedes enseñar eso también. Pero ¿sabes lo que pasa? Mientras se están enseñando cosas, esa parte negativa, la gente ya está viendo esto y está llegando a otras personas. Y luego esa persona le pregunta de algo de África, se lo coge como algo, ¿no?, negativo, simplemente porque es lo que ve, en realidad, ¿sabes? Y muchas veces lo que más vendo, lo que más llama atención son las cosas negativas que las cosas positivas. Sí, totalmente de acuerdo. Y nada, como decía, que ya que estamos casi ya terminando, ahora me gustaría que una pregunta que quieras hacerme, cualquier pregunta que quieras. Bueno, ¿estás contento de haber venido para Europa? ¿Sientes que aquí puedes conseguir lo que no consigas en África? Contento sí, porque el hecho que he cambiado también de sitio, ¿no?, de lo que tú hablabas, ¿no?, el hecho que tú decidiste de conocer otra o has viajado en muchos países y eso hace que no has tenido como una mentalidad totalmente diferente de ver ¿no?, todas esas culturas, ¿no? La idea era un poco esto, cambiar ¿no? Yo decidí de salir de mi país para buscar lo que no tenía allí para poder conseguir en otro sitio. Entonces eso fue mi idea, ¿no? Si tenía que no seguir jugando, estudiando, quería también seguir haciendo en otro país que está, ¿no?, más desarrollado que en mi país, digamos así. Y directamente ya decidí de salir, pero de plan para poder estudiar, mejorar también esa condición de vida, ¿no? Y contento sí, porque como lo que te decía, ¿no?, mi llegar aquí no ha sido fácil, en realidad no es lo que deseaba porque me denegaron el visado para llegar aquí y uno ya finalmente dice, vale, no ha sido lo que yo esperaba, pero bueno, después de salir de tu país ya tú sabiendo que no has viajado en avión, puedes encontrar cualquier cosa, puede pasar positivamente o negativamente, ¿no? Eso estaba ya en mi cabeza, decir, vale, ya estoy viniendo ahora en patera, ¿voy a sobrevivir para poder llegar aquí? Esa era la pregunta. Y hasta que no, con todo lo que te contaba el amigo de mi padre, que me mintieron diciendo que voy a llegar en barco grande y tal, y todo ya se me ha hecho pensar, digo, vale, si llegas, perfecto. Por eso estoy aquí, estoy contento porque sigo con mis objetivos que tenía desde mi país, ¿no? Sigo desarrollando poco a poco y agradezco en esto, estoy contento en esto, porque muchos de mis amigos no han sobrevivido para poder llegar aquí. Entonces, contento, podré decir en ese aspecto que sí, estoy contento. ¿Y de África qué extrañas? De África lo que tenía, bueno, yo lo que decía, en mi familia no éramos pobres, no éramos tampoco ricos, porque nunca nos ha faltado algo en mi casa. Mi padre era, bueno, lo dije en otro momento, que era el subdirector en una empresa de oro. Entonces él era el subdirector. Entonces si por eso si algún día vais en Guinea, seguramente CTCBK, ahí es un sitio donde transforman estas cosas, ¿sabes? De polvo en sólido, así, ¿sabes? Y él trabajaba ahí, ¿sabes? Entonces en Guinea yo vivía bien, como una ciudadana bien, ¿no? Pero claro, finalmente, como jugaba en mi país, la gente decía a mi padre, puedes ayudar a tu hijo para que pueda desarrollar lo que está haciendo y tal. De hecho, yo por eso salí de mi país. Por eso intentamos primero el visado para llegar aquí, desde la embajada de Francia, ¿no? Pero me denegaron el visado. Y eso hace que ya el plan ya cambió
porque iba a ir directamente a Francia, ¿no? Pero en mi país sí que también vivía bien, normal, la verdad, sí, vivía normal. Muy bien. Sí. ¿No? Desde el principio que tenerte aquí de verdad ha sido un gran placer. No dejaré de agradecerte. De hecho que desde el primer día que estuvimos hablando me dijiste, Bango, estoy de momento con la gira, ¿no? Si termino nos vamos a quedar y vamos a hacer ese contenido, ¿no? Y esto desde ese día me marcó, ¿no? Que no nos conocemos en persona. Sí, no nos conocíamos. No nos conocíamos, pero ¿no? Que me aceptara esto, que me dijera todo lo que me dijiste. Hoy estás delante de la cámara aquí hoy. Para mí es un gran placer, de verdad. Vuelvo a decirte muchísimas gracias por todo, por venir, por tu participación también, de verdad. No, en serio, gracias por invitarme, bueno, por contactarme. A partir de que puedo viajar por África y entender un poquito más o aprender un poquito más, no mucho porque necesitaba mucho más tiempo para entender bien cómo funcionan las cosas allá, pero bueno, por tener un pantallazo, nada, me interesó esto, ¿sabes? Seguir viajando, seguir aprendiendo un poco más de cultura africana, la música me gusta mucho, los bailes también, las culturas, las tradiciones, entonces, nada, a mí también me gusta conocer a africanos que iban aquí, vos eres uno de ellos. Uno de ellos, claro. Claro. Así que nada, gracias a vos gracias a ti. Que sepas que cualquier evento que organizan aquí culturalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Iremos participando a esos eventos, así que así para que puedas, que aunque no estamos ahí en África, pero ahí se organizan algunas cosas aquí. Nos sentamos más cerca de África. Claro, exactamente, esa es la idea. Así que nada, espero que te haya gustado este contenido. Compártelo a una persona de tu alrededor, que esa persona pueda compartir a otra persona de su alrededor sucesivamente. Y no olvides de suscribirse. Quiero tu comentario desde abajo, ¿vale? Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias, Gus. Gracias a vos. A ti. ¿Sabías, Bango? Es comunidad.